Se está armando un escándalo por el posible penal de que sí a Fran Pérez el día de hoy contra el Valencia. Y bueno, aquí lo primero que voy a decir es que es la primera vez que el Barça en esta temporada me parece tiene este tipo de polémicas y se está armando un escándalo terrible, hablando de que el Barça está robando y que Negreira todavía sus efectos se ven al día de hoy. Entonces se me hace exagerado porque pues, no han hablado de los robos que ha hecho el Madrid en esta temporada, en este año, y de los penales que le han dejado de pitar al Barça a favor en esta temporada también, y de eso no han hablado. Dicho eso, les voy a explicar por qué no es penal, en mi opinión, y creo que es argumento suficiente lo que voy a mostrar para demostrar que no es ningún penal y que se está hablando, incluso se está seleccionando imágenes que no muestran la historia completa de lo que sucedió, y te voy a mostrar por qué no es penal esta entrada de que sí sobre Fran Pérez. Primera condición para que sea penal, sea falta dentro del área, tiene que ser que el jugador que recibe la falta tiene que estar dentro del área, ya sea pisando la línea o más adentro del área. Aquí en esta imagen estamos viendo que Fran Pérez es el que lleva la ventaja del balón y este es el primer, digamos, intento de que sí de tratar de tocar el balón y de robárselo al jugador del Valencia. Como pueden ver, el primer contacto es aquí arriba, mínimo en el muslo, y ahí aún no se produce ningún contacto en el pie, que es el contacto que la gente está poniendo en las imágenes como la razón por la que el jugador de Valencia se cae y, y por lo que sería un penal, ¿no? Pero la primera condición que les mencioné es que el jugador debe estar adentro del área o al menos pisando la línea del área. Si lo ven muy bien, no se cumple en esta imagen. Como pueden ver, el primer pie, el pie de apoyo de Fran Pérez, está muy afuera del área, por detrás, no pisa ni siquiera la línea. Y en esta imagen es cuando Fran toca el balón por primera vez para tratar de hacer el recorte. Y como pueden ver, el pie de Fran está en el aire y el primer contacto se produce ahí, de que sí, por lo tanto el jugador del Valencia aún no ha pisado el área. Y si se llega a marcar esto como falta, que sí es falta, obviamente, no debería de haberse considerado dentro del área porque el jugador de Valencia no ha plantado ninguno de sus pies dentro del área hasta ese momento. En esta imagen, como volvemos a ver, aquí ya se produce el contacto del pie de Kessie con el de Fran y en ese momento el jugador del Valencia aún no planta su pie dentro del área, aún está en el aire, por lo tanto entonces sigue habiendo siendo nula la posibilidad de decir que esto es un penal. Sí es falta, pero no es penal porque no se cumple la condición de que el jugador esté dentro del área completamente. Y después de ese contacto de Kessie con el pie de jugador del Valencia, como pueden ver, ahí ya apoya el jugador del Valencia el pie en la línea del área. Y ahí, como pueden ver, ya no hay contacto del pie de Franck Kessie. El pie de Franck Kessie ya no toca el pie del jugador del Valencia. Incluso vean el ángulo del pie de Kessie, como es un ángulo en el que es hacia allá. Y ahí ya no lo pisa. En las siguientes imágenes se va a ver cómo ya no lo pisa. Y acá arriba ya no existe ningún contacto de cadera porque eso ya sucedió en el inicio de la jugada. Entonces el contacto de que sí es antes de que el jugador pueda plantear alguno de sus pies dentro del área o en la línea del área, que en este caso fue lo que sucedió. Y aquí lo vemos claramente como contacto de que sí en el pie, hasta se ve doblado el tobillo, como ven, hacia afuera, hacia adentro, perdón. Pero el jugador de Valencia no tiene ningún pie apoyado dentro del área aún. Y aquí lo vemos mejor, vean cómo ya Franck Kessie tiene su pie plantado, el jugador del Valencia también, y no hay ni siquiera contacto, una vez que ahora sí ya el jugador del Valencia tiene su pie pisando la línea del área. Ahí ya, si Kessie lo llega a tocar ahí, pues ahí ya consideramos como falta y penal, ¿no? Pero el contacto se produce antes de que el jugador del Valencia tenga ni siquiera un pie plantado dentro del área o de la línea. Y si no me creen, pues vamos a hacerle un zoom a esta parte para que vean cómo ahí está el espacio. Aquí lo ves. Que si ni siquiera lo pisa al jugador de Valencia una vez ya está considerado como que está dentro del área. Entonces no es penal. Sí es falta. Vamos a decir eso es una realidad. Es falta y es tiro libre.
Lo curioso es que el árbitro cobra tiro de esquina, o sea, el jugador del Valencia es el que toca el balón y cobra tiro de esquina. Ahí es un error del árbitro. En cuanto a criterio, debió checarla, no debió ser penal y no debió ser tiro de esquina, debió ser falta fuera del área y tiro libre para el Valencia. Y ahora sí hablemos un poquito más del partido. Bueno, vamos a analizar un poquito el gol. El Barça intentó mucho, como el Valencia se metió en bloque bajo mucho tiempo, estuvo marcando mucho en su área y con espacios muy cerrados. Es una muestra más de lo que comentábamos el otro día, ¿no? En el video pasado, que los equipos a veces se ven obligados a hacer ese planteamiento para poder defender correctamente pues los ataques de los rivales. No es que quieran meter el autobús siempre necesariamente, pero es como tienen la defensa organizada para poder contrarrestar los ataques del oponente. Entonces intentó mucho el Barça buscar estos desmarques, por ejemplo Ferran, Rafinha, Frenkie de Jong aquí, Ansu Fati por ejemplo hace esa jugada y estrella un balón en el poste en el segundo tiempo. Pero bueno, en el gol aquí vemos como después de una circulación de balón entre Ansu Fati y Busquets, que hace muy bien el Barça, que lo que buscan es como rondar el perímetro de los rivales cuando están muy metidos atrás. ¿Para qué? Para ir moviendo el balón de un lado a otro y poder ir haciendo que el rival se mueva de lado a lado, ¿no? Que se mueva de lado a lado y pueda abrir espacios. Entonces al hacer esos movimientos, los jugadores encuentran espacios entre la defensa, ¿no? Aquí no hay tanto espacio, pero es un mérito importante el movimiento que suele hacer Rafinha para los desmarques. Esto lo hemos visto en otros partidos contra Cádiz, por ejemplo, con los Osasuna hizo un movimiento muy similar por dentro de la defensa. Y esta vez lo repite tras una jugada de gran precisión, tras un pase de Busquets y una gran coordinación en los movimientos, ¿no? Entonces Busquets se recibe y prácticamente ve el movimiento de Rafinha e inmediatamente al siguiente toque tira el balón a la espalda de la defensa. Muy justa la jugada, mucha precisión se requiere para ejecutarla. Y Rafinha, como ya sabe que los porteros salen, entonces él toca de cabeza y anota el gol, ¿no? Lo dijo en la entrevista después del partido Rafinha, que más o menos él sabe lo que van a hacer los porteros, que muchas veces salen. Entonces él rápidamente, nada de controlar el balón, simplemente un toque con la cabeza, lo vea o cambia la dirección del balón y pues hay altas probabilidades de gol. Muy buena ejecución del Barça en el gol y el 1-0 que fue el único gol del partido. La expulsión de Araujo es una muestra de cómo no puedes dudar en estos partidos porque el más mínimo detalle te condiciona y eso es lo que le sucedió a Koundé. Envían un balón largo, él se ve marcado por dos jugadores. Aquí están, él va a buscar el balón arriba, pero desde mi opinión él lo que quiere desde un inicio es darle el balón a Araujo, pero como cuando él va al aire nota que este jugador del Valencia va a anticipar ese balón hacia atrás, como que él ya no sabe si darlo ahí o darlo a otro lado y al final decide darlo ahí, pero lo da con muy poca fuerza y con mala dirección. O sea, es una duda de segundos, de instantes, que te condiciona la acción que vas a hacer, ¿no? Entonces ahí Koundé es un jugador que está jugando muy bien, pero que lo hemos visto dar a veces malos centros, pases a, por ejemplo, Ter Stegen en el primer tiempo me parece que dio un pase muy, no sé si fue él, pero un pase muy largo. Contra el United también un pase atrás a Ter Stegen muy malo que se fue a córner. O sea, malas decisiones que es por estar titubeando o dudando, ¿no? Entonces, lo que me parece que tiene que hacer Koundé es ser más decisivo a veces en ciertas acciones para que esa duda no le permita generar estos errores, ¿no? Por ejemplo, aquí tenía hacia adelante todo el campo abierto, ¿no? Sergi Roberto venía, entonces podría haber dado el cabezazo hacia adelante, o si lo va a dar hacia atrás, que lo dé con la convicción y la fuerza que él, pues al inicio probablemente tuvo, ¿no? Entonces no dudar, eso es importante para poder evitar este tipo de jugadas que te condicionan. Conclusión es que el partido del Barça ha sido un partido, digamos, irregular. No me ha gustado mucho el juego del Barça el día de hoy en el sentido de que hubo varias desatenciones que provocaron que el Valencia pudiera atacar. Hubo, por ejemplo, centros que el Valencia pudo rematar, pero o que hubo ahí digamos, amontonamientos en el área en el que el Valencia pudo atacar, pero me parece que es producto de la desatención del Barça en ciertos momentos de partido. Me gusta que el equipo sigue teniendo actitud para presionar a los rivales, eso ayuda bastante cuando no hay demasiada, digamos, dinámica o dinamismo en el movimiento del balón, que es lo que le faltó al Barça en este partido. Cuando no existe eso,
es importante no perder la intensidad en la defensa porque eso va a hacer que el rival no pueda jugar. Entonces me parece eso que fue bueno, pero no me gustó la actitud en general en ataque, ¿no? Se consigue el primer gol y hay que ir a buscar el segundo. El Barça lo podía haber conseguido. La verdad, de Valencia no ofrecía mucho, entonces el Barça, digamos que lo dejó vivir. Y producto de esas desconcentraciones, pues fue la roja de Araujo, ¿no? Ese titubeo que ya mencionamos de Koundé en qué hacer con el balón cuando le llega, pues genera que Araujo quede en una posición mala en donde tenga que hacer la falta y ganar la roja, ¿no? Entonces le damos vida al rival, sufrimos innecesariamente. Y es algo que el Barça de Xavi tiene que aprender a mejorar porque no es la primera vez que sucede. Entonces, buena victoria, no hay más polémica con el no penal de Kessie, pero van a hablar de eso toda la semana, eso se los garantizo. Y bueno, el Madrid empató, entonces tenemos, el Barça tiene 9 puntos de ventaja ahora, son 3 derrotas que digamos se podría permitir el Barça para empatar a puntos y todavía con un clásico en el Camp Nou, entonces buena ventaja, pero aún así hay que seguir a tope porque el Madrid tiene un bache, pero seguramente va a salir de él. Entonces, sigamos adelante, Vizca el Barça, vamos y con todo para el siguiente partido contra el Atlético.